a grabar. Muy bien. Dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a compartir pues la pantalla. Vamos a comenzar con lo que es el procedimiento administrativo para sancionar a los proveedores. Hemos venido viendo, estudiando un poquito acerca de lo que es la ley del consumidor, en la que se habla bastante con relación a los derechos que tienen los consumidores. Y por consiguiente, es bueno pues que en la disciplina de ustedes se conozca realmente cuáles son los derechos que tienen los consumidores, porque ustedes van a ser empresarios, emprendedores. Entonces, desde la óptica de la administración de empresa o de la mercadotecnia, es menester de conocer todos estos derechos, porque no vaya a ser que en la función del ejercicio de ustedes como profesionales puedan cometer algún error y por consiguiente acreditarse cualquier sanción administrativa que pueda surgir de alguna demanda que puedan plantear algunos de los usuarios o clientes si no están de acuerdo con el servicio que se les presta o con el producto, porque hay gente que es bien exigente, o de cualquier otra relación que se pueda dar, que se contemple, pues, ¿verdad?, dentro del comercio como tal. Aquí tengo algunos considerandos que hablan acerca de la ley de protección al consumidor. La vamos a ir conociendo despacito y vamos a ir pues planteando algunas situaciones del por qué fue creada y cómo es de que se pueden dar algunas sanciones si es que se vulnera el derecho de algún consumidor. Así es que vamos a comenzar leyendo así poquito a poco y ahí me va a ayudar Astrid Gómez con el considerando número 1, que es lo que dice la Constitución. Buenas noches. Buenas noches, Astrid. Gracias. Ley de protección al consumidor. Considerando 1, que el artículo 101 de la Constitución dispone que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, con el fin de asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano, correspondiéndole al Estado la promoción del desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos, así como el fomento de los diversos sectores de la producción y defender el interés de los consumidores. Ok, gracias, Astrid. De nada. Vean, vamos a parar por ahí para mientras. Fíjese bien, cuando hablamos de considerandos en materia de legislación, es el motivo, la razón del por qué esa ley se crea. En primer lugar, se crea tomando como base el artículo 101 de nuestra Constitución. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores que nuestra Constitución es la ley primaria. También se llama Carta Mayor o Carta Magna. Nosotros, los salvadoreños y el mundo entero, estamos regidos por un conjunto de leyes que regulan conductas. En este caso, la Ley de Protección al Consumidor regula una conducta que debe de tener el proveedor a favor de lo que es el consumidor. Entonces, esta ley se llama ley secundaria porque esta ley está abajo de lo que es la Constitución. La Constitución es la ley primaria, es la mamá, por decirlo así, de todas las leyes. Hay una pirámide y en la punta de la pirámide está la Constitución, y de allí para abajo se vienen extendiendo las leyes que están debajo de lo que ordena la Constitución. Entonces la Constitución en el artículo 101, lo que leía la compañera Astrid, dice que se debe de disponer el orden económico, debe de disponerse de tal manera que responda a los principios de una justicia social. ¿Ok? Y
estos principios que se disponen de justicia social deberán de disponerse con la finalidad que debe de asegurar a toditos los habitantes del país una existencia digna, pues, para el ser humano. Y dice la Constitución de que es al Estado el que le corresponde la promoción del desarrollo económico y social. Entonces, el Estado va a tener que promover ese desarrollo económico y social mediante el incremento y políticas, pues, ¿verdad?, de producción. Entonces, esto va a traer que haya productividad, ¿ok? Que haya productividad, se incentiva la productividad. Entonces, si se incentiva la productividad, entonces los recursos van a mejorar. Así como también se va a fomentar a los diversos sectores de la producción, y dentro de todo ese fomento, fíjese bien, va a procurar que se aumente la productividad, va a procurar que hayan principios de justicia social, va a procurar que haya una mejora en esa relación comercial y por consiguiente va a defender el interés de los consumidores. Es decir, que las leyes estas leyes que regulan esa conducta entre comerciantes y consumidores, lógicamente no es que vengan a restringir, sino que vienen a mejorar ese accionar comercial, pero mejorando la productividad, mejorando el comercio, la economía, también no se va a perder de vista la defensa del interés al consumidor. Entonces, esa es la razón por la cual esta ley se ha creado. Le vamos a pedir a Lorenita Rivas que nos haga el favor de leernos el considerando 2, Romano 2. Voy manejando. Pues no. Otro. Ya casi que llego a la lea casa. Josué. Vamos a ver, Josué. Ok, Josué. El artículo 101 de la Constitución dispone que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social. Josué, sería el Romano 2. Ok. Que según lo que establece las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, corresponde a los gobiernos formular y mantener una política de protección al consumidor, tomando en cuenta el derecho de los consumidores a tener acceso a productos seguros, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y la protección del medio ambiente. Excelente, gracias, Josué. Vea entonces que la segunda razón por la cual la ley de protección al consumidor se ha creado es para establecer directrices de Naciones Unidas. Oigan esto, ¿qué tiene que ver Naciones Unidas acá para esto? Tiene que ver que nuestro país ha suscrito convenios internacionales, tratados internacionales con otros países, y ya lo habíamos dicho en clases anteriores, de que esos convenios y esos contratos internacionales es porque las leyes no se crean juntas en El Salvador o únicamente aplican para El Salvador, sino que todas estas leyes aplican también para mercados internacionales. Entonces, ¿qué hacen las Naciones Unidas acá? Lo que hacen las Naciones Unidas es que a través de programas y políticas, ellos procuran de que todos aquellos países que son parte en esos tratados cumplan con el establecimiento del derecho para mejorar esas condiciones de protección a los consumidores. Entonces quiere decir que estas leyes que estamos leyendo acá no es porque el gobierno de El Salvador o el Estado de El Salvador se le haya ocurrido la genialidad de inventar y crear. No, es porque el gobierno de El Salvador o el Estado de El Salvador es un país que forma parte con otros países donde se crean leyes a través de los tratados que vienen a defender estos principios en favor del consumidor. Entonces, cuando dice que según lo
establecen las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, quiere decir entonces que ese tratamiento que se está dando de protección al consumidor es a nivel global, internacional, y que nosotros como Estado estamos obligados también a procurar a través del establecimiento de leyes las garantías en favor de los consumidores. Entonces, son los gobiernos, dice acá, los encargados de formular, de hacer, de mantener políticas que vengan a proteger al consumidor. Si ustedes han visto por la televisión o han visto, por ejemplo, las noticias, se habla de la ley del consumidor, de la ley de protección al consumidor, se habla de los establecimientos donde usted puede ir a interponer alguna demanda si es que el proveedor le ha fallado en la comercialización de X producto o servicio. Entonces, resulta de que se toma en cuenta el derecho de los consumidores, de tal manera entonces de que los consumidores se vean protegidos ante cualquier atropello o abuso del productor o del proveedor. Entonces, ese derecho de los consumidores, es decir, les da acceso, fíjese bien, al consumidor, este derecho le da acceso a que obtengan productos seguros, que lo que estoy comprando realmente es la calidad que yo quiero, que no me han engañado ni con el precio ni con la calidad, así como la importancia de promover un desarrollo económico, ¿ok? Y que sea justo, un desarrollo social, que sea equitativo, ¿ah? Y que también venga a proteger el medio ambiente. Hoy está de moda lo que es el medio ambiente, porque en años anteriores se hacían o se fabricaban productos que dañaban el medio ambiente. Por ejemplo, todo lo que son bolsas plásticas, botellas y todo eso. Hoy el productor o el proveedor está procurando cambiar los insumos o los materiales con los que se hacen este tipo de envoltorios. Si usted ve, por ejemplo, en los súperes, dice, llévese una bolsa ecológica. Entonces están procurando ya no vender plásticos porque ese producto, según dicen los ambientalistas, tardan miles y miles y cientos de años y no se pueden destruir, dañan el ambiente en la esfera. Entonces, todo esto viene también a que el producto que se esté comercializando sea amigable también con el medio ambiente. Ok. Gerson, le vamos a pedir a Gerson que nos lea el Romano 3, el considerando 3. Ya está a tu casa, ¿verdad? Bueno, y yo ahorita... Es la ley de protección al consumidor aprobada por el decreto legislativo 666 de fecha 14 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial número 58, tomo 330 del 22 de ese mismo mes y año. No obstante las innovaciones que introdujo, requiere una mejor estructura y desarrollo sistemático, así como una visión integral y preventiva que garantice la protección de los consumidores. Ok, gracias, Gerson. La tercera razón o el tercer considerando o motivo por el cual se crea la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Dice acá en el tercero que la ley de protección al consumidor aprobada por decreto legislativo número 666 de fecha 14 de marzo de 1996, que se ha publicado en el Diario Oficial número 58, tomo 330 del 22 de ese mismo mes y año. No obstante, las innovaciones que introdujo, dice bien, requiere una mejor estructura y desarrollo sistemático, así como una visión integral y preventiva que garantice la protección de los consumidores, que está diciendo acá, que si bien es cierto, ya existe la ley desde 1996, pero esta ley necesita irse adaptando a las exigencias actuales, necesita irse adaptando al panorama tal cual el mundo va corriendo, las exigencias se van innovando, así la ley misma también debe de irse innovando de tal manera pues de que debe de tener una mejor estructura
y desarrollo sistemático. Una de las características que presentan las leyes, toda ley, es que la ley se va actualizando, no se queda estática. Esta ley, por ejemplo, si no se va actualizando la exigencia del mercado actual, va a quedar obsoleta. Hoy estamos hablando ya, por ejemplo, de cibernegocios, compras por el medio de internet, firmas electrónicas, donde se va dejando un poquito atrás la comercialización física o presencial. Hoy hay comercializaciones a través de internet, o sea, en línea, y las leyes tienen que irse actualizando para poder controlar los derechos en favor de los consumidores en línea, o sea, de forma cibernética. Entonces la ley tiene que irse cambiando, porque máxime ahora, si usted se dio cuenta, después de que la cuarentena y la pandemia y todo eso, muchos de los negocios se hacen a través del internet. Antes no. Antes había que ir a traer las pupusas hasta la esquina. Antes había que ir a traer un pedido hasta que es la fábrica que produce los materiales. Ahora, a través de internet, nosotros en línea podemos hacer pedidos, vienen a dejarlos a domicilio, y ahí debe de funcionar también esta ley que se adapte a las nuevas exigencias que la misma globalización viene a empujar esos cambios que se pueden dar. Si nosotros no nos ponemos al día con los cambios, entonces las leyes se van a ir quedando desfasadas y por consiguiente los propósitos por los cuales las leyes se hicieron ya no van a estar vigentes. Vamos a pedirle a Carlita Carpintero que nos lea por favor el Romano cuarto. Dice que es indispensable mantener la vigencia plena de los principios rectores del modelo de economía de mercado, fomentando el comportamiento ético de los empresarios y promoviendo la igualdad de oportunidades entre los mismos. Ok, gracias. Gracias. El otro motivo que inspiró esta ley es para mantener la vigencia plena de los principios rectores del modelo de economía de mercado. Cuando dice principios rectores de ese modelo, está diciendo de que la comercialización está regida por un modelo natural, llamémosle así, universal. Entonces, esos principios que rigen ese modelo de economía deben de mantenerse vigentes y por consiguiente también ayuda a proteger a que se fomente el comportamiento ético de los empresarios y promoviendo la igualdad de oportunidades. Cuando dice comportamiento ético de los empresarios, acordemos que la ética va de la mano con la moral. Una persona un proveedor, un empresario, alguien que está moviendo un producto, lo comercializa, deberá de hacerlo con moral, con mucha ética. Se dan en el mercado situaciones que le meten un producto por otro, por ejemplo. Cuando usted compra o hay compras, por ejemplo, de mayoreo, usted pide cantidades grandes de tela porque usted produce ropa, por ejemplo. Entonces viene el productor y le dice, mire, le estoy dando de la mejor calidad, pero los primeros lienzos son de calidad. El resto de lienzos que venían en medio por ahí son de menos calidad o vienen averiados. Esa sería una falta de ética en el empresario. ¿Ok? Entonces, la ética consiste en el respeto, en la moral que deben de tener los empresarios o los proveedores de servir el producto tal cual así se lo ha ofrecido. O que le esté suministrando productos, le está diciendo, mire, fíjese que estos celulares valen $200 y a lo mejor en el mercado lo que valgan son $100. Entonces vea qué papel más importante juega la ética en los empresarios. ¿Qué papel más importante juega la moral en los empresarios
de brindar un producto que sea realmente el ofrecido, que sea de calidad, que entre el producto bueno no le vaya a meter producto averiado, que los precios vayan acorde al valor nominal del mercado del producto. A todo eso se le llama comportamiento ético. De tal manera de que se promueva la igualdad de oportunidades también entre los mismos empresarios. Porque hay empresarios que producen y venden artículos similares. Por ejemplo, ahí tenemos los que están produciendo blusas con diferentes marcas, los que producen zapatos, por ejemplo, electrodomésticos, que son competencia entre ellos porque están produciendo y están distribuyendo productos similares. Hay empresas que solo el nombre cambian, pero los productos que están distribuyendo son similares. Entonces, lo que viene a considerar esta ley también es a promover esa igualdad de oportunidades que se da entre los mismos productores. Por eso es que es bien importante esta ley. Le vamos a pedir entonces a Danielita Valladares que nos lea el Romanos 5. Que la protección de los consumidores requiere el establecimiento de un sistema nacional de protección al consumidor y de una institución descentralizada que promueva, coordine y ejecute la actuación pública en la protección de aquellos. Ok, mire qué interesante es esto. Es bien interesante porque resulta de que viene a proteger al consumidor mediante establecimientos de un sistema nacional de protección al consumidor. Oiga bien, y en este sentido, vamos a crear ese sistema nacional de protección al consumidor como una institución que sea descentralizada, es decir, que no esté bajo la tutela, por decir algo, del gobierno central, sino que sea una institución que funcione aparte, con dientes propios, pues, para poder ejercer la autoridad en el momento que se necesite, cuando haya alguna falla por parte del proveedor. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Protección? El Sistema Nacional de Protección es el conjunto de instituciones del Estado que forman parte de esa estructura que va a tener autoridad para sancionar. Entre ese sistema nacional, entre ellos está el Ministerio de Economía, por ejemplo. Hay otros ministerios que los vamos a ver también. Está el Ministerio de Hacienda, Economía. Hay varias instituciones nacionales y que estas instituciones nacionales se juntan y así se llama, Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Esta oficina o esa institución tiene que estar descentralizada del gobierno central. ¿Por qué? Porque este conjunto de instituciones del Estado que se van a unir para formar ese Sistema Nacional de Protección al Consumidor, ellos van a coordinar y a ejecutar la actuación pública en la protección de los consumidores, de aquellos que por algún motivo salgan afectados. Entonces, ¿cómo es que se va a controlar o cómo se va a proteger al consumidor? A través de ese Sistema Nacional de Protección, a través de ese conjunto de instituciones del Estado que juntos van a estructurar y a coordinar y a ejecutar las actuaciones en defensa de los consumidores. Más adelante vamos a ver quiénes la componen con más detalle, pero que esa institución está ahí funcionando actualmente para dictar esas políticas, para coordinar y ejecutar esa protección. ¿Ok? Para eso está el sistema. Vamos a pedirle a Joana Ramírez que nos haga el favor de leernos el Romanos 6. Romano 6. Es indispensable fomentar el comportamiento ético y la responsabilidad social de los empresarios, promoviendo el respeto a los derechos de los consumidores. Gracias, Joana. Mire qué interesante, joven. La ley es básica para poder regular las conductas de los actores.
Y esta ley, que se llama Ley de Protección al Consumidor, tiene como actores al consumidor y al proveedor. Si ustedes recordarán, vimos la definición de proveedor, es aquel que abastece un servicio o un producto. Y el consumidor es aquel que consume, ¿ya?, el servicio o el producto. Entonces, ahí vemos dos actores, al proveedor y al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Regula. Imagínense ustedes que no hubieran leyes en El Salvador de ninguna clase. ¿Qué pasaría si no hubieran leyes de ninguna clase? ¿Qué pasaría? Le voy a preguntar a Alexandra, ¿qué cree usted que pasaría? Alexandra, ¿qué se me hizo? Alexandra Barrera, ¿qué cree usted que sucedería si aquí no hubieran leyes en nuestro país? Espérate. ¿Ah? ¿Quién me contesta? Quiero oír las opiniones de ustedes. ¿Qué pasaría? Hola, buenas noches, Lee. Buenas noches, Henry. Axel, perdón. Axel. Yo creo que si no existiera ningún tipo de ley, independientemente sea para la protección del consumidor o en todo caso de los proveedores, serían conflictos o se verían conflictos bastante grandes, así como somos, bueno, los salvadoreños, con respecto a no sé, terminar en caos las ventas, o no existirían como negocios formales, sino que todo sería compra informal y no tendría nada que declararse como ingresos en economía. Exactamente, Axel, gracias. ¿Y Henry qué dice? Pues iba a mencionar un descontrol. Descontrol. La gente haría lo que quisiera, se haría lo que uno quisiera. Y en cuanto al tema que estamos viendo, muchos perderíamos seguido, ¿verdad? Si fuéramos empresas que dependemos de compras mensuales. Exactamente. ¿Qué más pasaría, Gerson? Gerson, ¿qué más pasaría si no hubieran leyes? Astrid, ¿qué pasaría si no hubieran leyes? Yo creo que las leyes y la Constitución como tal funcionan en un país para mantener el orden. Entonces, en cualquier país del mundo, yo creo, no solo en El Salvador, sino que en cualquier país del mundo existirían cualquier cantidad de atropellos y en todo sentido, o sea, entonces creo que un país no funcionaría de esa manera definitivamente. ¿Qué más pasaría, señorita Daniela Poca Sangre? También básicamente eso, o sea, las personas no tuvieran como disciplina prácticamente y no pudieran, las personas en este caso de, por ejemplo, de la asamblea o algo así, como poner un orden en la sociedad. Okay. Excelente. ¿Y Gaby qué dice? Como dice nuestra compañera, creo que es necesario, pues, obviamente las leyes, porque no se puede implementar como un orden si no lo tuviéramos. Entonces, y no hubiera como el comportamiento ético, lo moral y todo, tendríamos que buscar eso. Señorita Carpintero, ¿qué sucedería si alguien le hiciera un daño a usted y no hay leyes? ¿Qué pasaría? Sí, vaya, por ejemplo, pienso que si no existiesen las leyes, yo no tuviera
esa facultad de exigir mis derechos, porque si existen las leyes es porque algo los rige y ya sea una persona natural o una persona jurídica, tendemos a protegernos bajo la ley. Entonces, si no existen las leyes, básicamente no tendríamos derecho a reclamar en caso se nos ve violentados o algo así. Si ustedes se dan cuenta, las leyes funcionan para todos y para toda clase de cosas. Aquí nos estamos limitando a hablar de la ley de protección al consumidor porque tiene que ver con la materia de ustedes, pero si ustedes estuvieran, por ejemplo, estudiaran derecho, estarían en la obligación de conocer las leyes penales, leyes civiles, leyes de familia, leyes de comercio, leyes tributarias, leyes de medio ambiente, leyes de menores, niñez y adolescencia. Hay una gama de leyes que están, toda esa gama de leyes están ahí para ir aplicando cada ley dependiendo de la conducta que se hace. Por ejemplo, alguien le da su trompón a otro, pues lo lesiona. Ahí está la ley penal. Ahí lo amarran y ya paga. Ahí se ve, por ejemplo, ustedes vieron el caso de esta muchacha que se hizo viral, que le pegó un tiro a la otra muchacha y que hoy precisamente la llevaron a los juzgados a enfrentar ya al juez por la acción que cometió. ¿Qué ley le aplicaron? Una ley penal. ¿Qué pasaría si no existiera una ley? Si no existieran las leyes, cada quien hace lo que quiere acá, lo que ustedes dijeron, cada quien hace lo que se le da en gana. ¿Y qué? Pues, usted puede dañar, a usted la pueden dañar, le pueden hacer cualquier cosa, le pueden robar. Es decir, cualquier cosa. Y si las leyes no existieran, esto fuera un caos. Fuera un caos porque ¿y quién reclama? Pues, ¿y quién nos va a ayudar? ¿Y quién nos va a defender? Ese es el objeto de la ley. Y en materia de emprendedurismo, de comercialización, el objeto de esta ley es que se respete, ¿tá?, a través de la moral y a través de la ética, como se ha venido leyendo en estos considerandos, es que haya un respeto por parte de los productores o proveedores y por el otro lado, ustedes como consumidores tengan a dónde acudir en un momento se les hayan vulnerado sus derechos. Esto es lo que sucede y por eso es que la ley es importante. Y en todas las áreas va a haber ley. Ustedes como administradores deben de conocer la ley que está versando en relación de comercialización. En el caso de ustedes, esta ley que estamos viendo es básica. La ley, por ejemplo, bueno, la ley de consumidor que estamos viendo, el código de comercio, el código mercantil y todas esas leyes que tienen que ver con la profesión que ustedes están estudiando. Entonces, como ven, para cada conducta hay una ley. Y esto es lo que estamos viendo acá con relación a la Defensoría del Consumidor. ¿Ok? Y eso es lo que dice acá, vea, que es indispensable. La ley es indispensable. ¿Para qué? Para formar un comportamiento ético, moral en el empresario, en aquellos que proveen, que no vaya a haber un abuso en cuanto al manejo de la producción, en las compras, ventas, en las comercializaciones. Porque imagínense, a mí me venden un producto que no sirve, me venden un producto inservible. Entonces, ¿qué va a suceder? De que yo voy a tener que acudir a una institución a que me defienda. Pero si no existe ni una ley, me voy a quedar engañado. Eso es lo que sucede. Entonces, eso es lo que hace la ley. Protege y regula las conductas, ¿verdad? Por eso es que es responsabilidad de esta ley que se fomente lo ético para que los empresarios sean responsables con la sociedad. Y esta ley viene a promover respeto a los derechos de los consumidores. ¿Ok? Vamos a decirle a la señorita Rebeca Mejía que nos lea el considerando o el romano número 7. Ok. Que
Es indispensable fomentar el comportamiento ético y la responsabilidad social de los No, empresarios. el 7. El 7. 7, el siguiente. Que ante la necesidad de reestructurar el marco normativo y orgánico de la protección al consumidor, resulta necesario decretar una nueva ley que sustituya a la mencionada en el considerando 3. Ok, excelente, gracias, señorita. Dice que ante la necesidad de reestructurar el marco normativo orgánico de la protección al consumidor, les decía hace un momento de que las leyes no son estáticas, sino dinámicas. Eso quiere decir que las leyes van cambiando. Eso quiere decir que las leyes no se deben de quedar tal cual las hicieron hace 10, 20, 30 años, porque la sociedad es cambiante. El comercio va cambiando. La forma de comercializar va cambiando. Hoy todo es casi en línea, va cambiando. Entonces, tras la exigencia de los cambios a nivel mundial, la ley también tiene que irse adaptando a esos cambios como tal. Por eso dice que se ve la necesidad de reestructurar lo que es el marco normativo, es decir, la norma, la ley, pues, ¿verdad? De tal manera de que se le siga brindando protección al consumidor. Y por eso es que es necesario crear una nueva ley que sustituya, dice la que se menciona en el Romano 3. Y la que está en el Romano 3 precisamente es esta ley de protección al consumidor, ¿verdad? Que tiene que irse reformando en razón de las exigencias de los cambios que la sociedad va adquiriendo. Es bien necesario. Veamos entonces cuál es el objetivo de esta ley. Vamos a ver, le vamos a pedir a Mayra Llanes que nos lee el artículo 1. Hola, Rick. Hoy sí ya le puedo apoyar con la lectura también. Excelente, vamos a ver. ¿Lo leo yo? ¿Quién? Una persona que había dicho. Mayra, sí, Mayra Llanes. Ok, yo. Ok, Ley de Protección al Consumidor, objeto y finalidad, artículo 1. El objeto de esta ley es proteger los derechos de los consumidores a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores. Asimismo, tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Protección al Consumidor y la Defensoría del Consumidor como institución encargada de promover y desarrollar la protección de los consumidores, disponiendo su organización, competencia y sus relaciones con los órganos e instituciones del Estado y los particulares, cuando requiera coordinar su actuación. Ok, gracias, gracias. Bien, esta ley fue creada para proteger los derechos de los consumidores. Así es la cosa. ¿Para qué fue creada esta ley? Para proteger los derechos del consumidor. Y protegiendo los derechos del consumidor también va a procurar ese equilibrio que traiga certeza y seguridad jurídica. Por eso la ley es importante en todos los ámbitos, ¿verdad? De tal manera de que esas relaciones con los proveedores se vean bien estables y no afectadas. Ajá. Así como también esta ley va a venir a establecer ese Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Ya vamos a ver más adelantito qué es ese sistema que tanto estamos hablando. Solo adelantarles que el sistema está compuesto por diferentes instituciones del gobierno que forman un consejo de protección al consumidor. Y de ahí nace lo que es la Defensoría del Consumidor. Esta Defensoría del Consumidor es una institución que está encargada de promover y también se encarga de desarrollar la protección a los consumidores. Ese es el objetivo. De tal manera de que su organización se dispone en competencia y con las relaciones de los otros órganos del Estado, que es el sistema que ya vamos a ver. Entonces, ese es el objeto, esa es la razón de la existencia de esa ley, para eso sirve. ¿Ok? Vamos a leer el artículo número 2. No sé si Lorena ya está en casa. Sí. Vamos a ver, artículo 2. Artículo 2. Es el ámbito de la aplicación. Quedan sujetos a esta ley todos los consumidores y los proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas,
en cuanto a los actos jurídicos celebrados entre ellos, relativos a la distribución, depósitos de venta, arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes o contratación de servicios. Gracias. Fíjese que es bien importante el artículo 2, porque aquí es donde se enmarca la ley, a quiénes se aplica, en qué momento se aplica esta ley. Esta ley se va a aplicar cuando haya una relación comercial entre sujetos que son proveedores y consumidores. Estos sujetos jóvenes pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, esta ley va a servir para el tratamiento que se va a dar entre estos dos sujetos. De tal modo de que los actos jurídicos que se celebren entre estas personas tengan la protección de ley para que no hayan abusos como tal. Entonces, en cuanto a cualquier clase de comercialización que se dé, esta ley va a estar vigente para proteger, ese es el objeto, y por eso así se llama la ley, ley de protección al consumidor, para proteger al consumidor de cualquier falta o atropello que pueda venir de parte del proveedor. ¿Ok? Le vamos a pedir a Josué otra vez que nos lea el artículo 3. Artículo 3. Habla de los sujetos de la ley. ¿Quiénes son los que intervienen en esa ley? Ok, sería artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por literal A, consumidor o usuario, toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba ofertas de los mismos, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o colectivo, de quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan. Ahí nomás. Un ratito, Josué. Vaya, el artículo 3 le señala los sujetos que intervienen en la ley, las personalidades a las cuales la ley se va a aplicar. La ley se va a aplicar para el consumidor. Y el literal B habla del proveedor. Aquí está el proveedor, lo que dice el literal B. Con relación a esto, en cuanto a lo que es el proveedor, la ley establece, por un lado, y lo habíamos dicho en la definición, que es aquella persona que abastece. Lo que acaba de leer Josué en el literal A es la parte del consumidor. Y aquí la ley en el artículo 3 se lo define. Dice que es una persona natural o jurídica que adquiere, que utiliza o que disfruta bienes o servicios. ¿Ok? Este es el consumidor. Y la otra parte es el proveedor. Entonces, ya dijimos, los sujetos que intervienen en esta ley son dos, consumidor y proveedor. Leamos la parte B, Josué. La parte B sería proveedor, toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización o contratación de bienes, transformación, almacenamiento, transporte, así como de prestación de servicios a consumidores mediante el pago de precio, tasa o tarifa. Para efectos de esta ley, también quedan sujetas las sociedades nulas, irregulares o de hecho respondiendo solidariamente cualquiera de sus integrantes. Asimismo, será considerado proveedor quien, en virtud de una eventual contratación comercial, entregue a título gratuito bienes o servicios. Ok, gracias, José. Acabamos de leer dentro del artículo 3 los dos principales sujetos que intervienen en esta ley: consumidor o usuario y proveedor. El proveedor, ya se dijo que toda persona también puede ser natural y puede ser jurídica, que puede ser también de carácter público o privado, que desarrolle
actividades de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización o contratación de bienes. Cuando dice que puede ser de carácter público o privado, carácter privado es cualquier persona que no tenga nada que ver con el Estado. Cuando hablamos de carácter público, puede hacer que el Estado intervenga también como un proveedor, dependiendo de lo que pueda estar ofertando el Estado como tal. Podría ser en contratación de bienes, transporte y todos estos rubros que se manejan en el artículo 3 en el literal B. También dice que en este artículo, dice que también quedan sujetas las sociedades nulas, irregulares o de hecho, quienes van a responder, dice, solidariamente cualquiera de sus integrantes. Hay sociedades que se registran en el registro de comercio y que nacen a la vida jurídica, legal. Ese tipo de sociedades son sociedades de derecho, porque es como que tengan partida de nacimiento, pues. Pero también hay sociedades que son nulas o sociedades que son de hecho. Este tipo de sociedades se hacen así de boca nada más. Como que nosotros dijéramos, hagamos una sociedad de estudiantes de legislación aplicada a la empresa 2. Y la hacemos. Y comenzamos a producir ropa y la vendemos. Y decimos, ¿de quién es todo esto? Ah, de la sociedad de estudiantes. Pero esta sociedad no ha sido registrada, no está en el registro de comercio. No, así nomás estamos. Este tipo de sociedades que nacen así y que trabajan así y que no se registran en el registro de comercio son sociedades de hecho que no existen legalmente. Ahora bien, si esa sociedad no existe legalmente, ¿a quién le vamos a reclamar? Aquí dice la ley de que van a responder subsidiariamente los integrantes de la sociedad. Quiere decir entonces de que si nosotros, la sociedad de estudiantes de legislación aplicada a la empresa 2, estamos produciendo camisas y la tela que le estamos poniendo a las camisas es de esos puntos flojos que rápido se rompen, el consumidor nos va a reclamar y nos va a decir, miren, nos están vendiendo una tela que no sirve, rápido se hace hoyo. ¿A quién le reclamo? No le pueden reclamar a la sociedad porque no está inscrita, es una sociedad nula. El problema es que nos pueden reclamar a los que integramos la sociedad, a cualquiera de nosotros. Nos volvemos responsables de ese hecho. Entonces, la ley dice que nos alcanza a nosotros como personas, como responsables también subsidiarios, cuando una sociedad no tiene existencia legal. Entonces, es una sociedad nula, es una sociedad inexistente jurídicamente. Y como no existe, no la podemos demandar a la sociedad de estudiantes de legislación, pero sí podemos demandar a cualquiera de sus miembros. Por eso dice que solidariamente van a responder, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay preguntas, alguna duda, por favor, hagámosla ahorita porque vamos a entrar a otro temita. De lo que hemos estado viendo, ¿está claro, jóvenes? ¿Vamos entendiendo? Yo sí tengo una duda. Vamos a ver, Rebeca. Sí dice que en el caso de no existir una sociedad como tal inscrita, digamos, y si en caso la empresa no responde de manera correcta al cliente, se podría tomar alguna acción legal o no sé, está en su derecho o sea, ¿qué se podría proceder de parte del cliente? Vaya, el cliente está insatisfecho. Vaya, Rebeca, Henry, Daniela, Gaby, ustedes 4 forman una sociedad. Llamémosle que la sociedad se llama La Camiseta. Vaya, La Camiseta. Entonces yo les compro a ustedes 4 y ustedes me dicen, somos una sociedad, fabricamos camisetas de calidad. Y yo les compro un 100 de camisetas. Pero ¿qué sucede si esas camisetas se me rompen en el momento? No son de calidad. No puedo demandar a la sociedad que ha formado Henry, Daniela, Gaby y Rebeca
porque esa sociedad no existe, no la han inscrito. Entonces, Rebeca, yo puedo demandarla a usted también directamente. Yo puedo demandar a Henry también. O yo puedo demandar a Daniela o a Gaby. Si no los demando a las 4 con uno de ustedes que yo demande, me van a tener que responder. ¿Ok? Porque como la sociedad no está inscrita, si la sociedad estuviera inscrita, yo me voy al registro de comercio, pido que me den quién es el representante legal de la sociedad, la escritura de constitución de la sociedad, y yo demando a la sociedad y que me pague la sociedad por daños y perjuicios. Pero si la sociedad no está inscrita, cualquiera de los que la formen me van a pagar. En este caso digo, Rebeca, sé que ella me va a pagar y la demando. Entonces Rebeca va a responder solidariamente en nombre de la sociedad La Camiseta, porque como no existe, pero Rebeca sí existe y Rebeca está formando parte de esa sociedad. O puedo perseguir a Henry también como cliente para que me paguen, para que me devuelvan el dinero y me reconozcan las pérdidas que yo he tenido al hacer esa mala compra. ¿De acuerdo, Rebeca? Sí, porque me imagino que el proceso de demanda sí es algo largo, ¿no? O sea, sí es un poco tedioso. Sí, todo proceso de demanda es largo. No son tan cortos. Todos son largos. Sí, todos. Todos los procesos de demanda son largos. Hay gente que prefiere no demandar porque es perder mi tiempo. Pero sí todos los procesos porque llevan... Ajá, es que he escuchado eso. Llevan una serie de pasos, procedimientos que hay que ir cumpliendo conforme a la ley. ¿Ok? Y eso es larguísimo. Y hay gente que por eso dice, mejor así que se quede. Pero sí, el que ejerce su derecho, al final obtiene lo que desea en razón de haberse visto engañado, pues, por un producto que no era el que la calidad que me estaban ofreciendo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una consulta? Con confianza, preguntemos. Yo sí, una consulta. Digamos, por ejemplo, en el sentido de si la empresa ya no, como se supone que cada 10 años se tiene que renovar. Entonces, si ya es creada y está como establecida que tiene un propietario, pero no lo han renovado y ha pasado bastantes años, ¿a quién se le podría demandar? En este caso, ¿A esa persona o a la empresa? Sí, si la empresa ya no existe porque ya pasaron los 10 años y ya caducó, por ejemplo, entonces vamos a perseguir al último representante legal. ¿Quién fue? ¿Quién fue el representante legal? Entonces, las personas que forman parte de una sociedad responden solidariamente por cualquier demanda que se pueda interponer en la sociedad. Porque más de alguno le va a decir, no, es que la sociedad no existe, a ver qué se hizo. Ah, pues no, voy a ver si hallo a los que conformaron la sociedad y voy a reclamarle a ellos. ¿Ok? Porque también los socios responden solidariamente. Fíjese que este tema de las sociedades lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver sociedades anónimas, sociedades de personas, en comandita simple. Hay diferentes clases de sociedades, pero que los socios responden también solidariamente por cualquier demanda que se le haga a la sociedad. Por eso es que hay sociedades, por ejemplo, de responsabilidad limitada, porque el socio nada más va a responder con lo que tenga en aporte en la sociedad, porque si no es de responsabilidad limitada, le pueden perseguir hasta los bienes personales del socio, y ese sí ya es un problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aprovechemos, no tengan pena en preguntar. Hemos entendido, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar y vamos al artículo 40. Los artículos que hemos estado viendo con anterioridad son artículos que le dan a conocer a usted la existencia de la ley. Y le dan a conocer la existencia de la ley y le dice a quiénes se va a aplicar la ley. Y también le dice cuál es el objetivo de la ley. Pero ya entrado al artículo 40 de esta ley, vamos a ver qué infracciones
se pueden interponer cuando el productor o el proveedor falla en la comercialización. Habla de las infracciones. Vamos a ver qué infracciones se puede ganar alguno de los proveedores cuando estos incumplen con la ley. Veamos entonces. Vamos a hablar del principio de legalidad y culpabilidad, que lo establece el artículo 40. Le vamos a pedir a Daniela que nos lea. Danielita, por favor, artículo 40. ¿Cuál de las dos, Lick? Es que está Daniela, la otra Daniela, vaya. Y Daniela Poca Sangre nos va a leer en el segundo inciso. Vaya. Ok. Vamos. Principios de legalidad y culpabilidad, artículo 40. Las infracciones Daniela Valladares, muy bien. Sigamos. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y demás disposiciones aplicables en materia de consumo imputables a los proveedores serán sancionadas administrativamente en los casos y en la forma que se regula en los artículos del presente título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir. Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que en la venta de un bien o en la prestación de un servicio actuando con dolo o culpa causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio. Muy bien. Gracias, Daniela Valladares. El artículo 41 me lo va a leer después Daniela Poca Sangre. Ok. Vaya, el artículo 40 que acaba de leer la señorita Valladares habla de las infracciones que nacen de esta ley que estamos leyendo. Fíjese bien, que se aplican en materia de consumo. Aquí dice una frase, imputable a los proveedores. La palabra imputable quiere decir se le atribuye a. Eso quiere decir, cuando usted dice acá imputable a los proveedores, dice que se le atribuye al proveedor. ¿Ok? Eso quiere decir imputable, que se le atribuye al proveedor. Estas serán, dice, sancionadas administrativamente. Habla administrativamente porque fíjense que existen dos clases de sanciones. La sanción administrativa es aquella que pone una institución que no son jueces. Y la sanción judicial es aquella que es puesta o dictada por un juez. En este caso, la ley de protección al consumidor, las infracciones no van a juzgados, sino que esta ley la manejan instituciones del Estado, como es la ley de protección al consumidor, como lo es ese establecimiento que se llama ahí mismo dice en la protección del consumidor, usted va a la Defensoría del Consumidor, así se llama. Entonces la Defensoría del Consumidor le puede poner una infracción. Esa infracción es administrativa porque no está siendo dada por un juez o por un juzgado, sino por una institución fuera de un juzgado. Ok, que se llama Defensoría del Consumidor. Entonces, estas sanciones, por eso se llaman administrativas. Y se van a colocar esas sanciones tal cual la ley así lo establece. ¿O sí? Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, dice, y penales o de otro orden que pueda incurrir. Hace un momento les decía que hay un montón de leyes. Leyes penales, leyes civiles, leyes de familia, leyes de niñez. Está esta ley de protección al consumidor que tiene que ver con la comercialización. Entonces, cuando dice acá sin perjuicio de las responsabilidades civiles, es que a lo mejor la denuncia no solamente yo la ponga acá en la ley de protección al consumidor, sino que a lo mejor puedo poner una denuncia judicial también. Imagínense que hablando del tema de las camisetas que me venden ustedes, por ejemplo, y salen malas, y yo las quería para distribución, y cuando las distribuyo se me cae mi negocio, ustedes me hacen perder a mi dinero, clientes, producto,
Y eso puede llevar también consigo una demanda civil para que ustedes me paguen daños y perjuicios ocasionados por la mala calidad del producto que me dieron. Y cuando dice acá, mire, dice las responsabilidades civiles penales, también pueden incurrir en una falta penal, y la falta penal ya no es cuestión de dinero, es cárcel. Podría ser una estafa, por ejemplo. ¿Qué es una estafa? Es cuando una persona con el objeto de conseguir provecho para sí misma engaña a otra. Eso es la estafa. Es el engaño que se le hace a otra persona con el objeto de percibir utilidad para mí. Entonces, el problema es que si esas camisetas que ustedes me vendieron, me las dieron a un precio caro, pero era de mala calidad, es un engaño, es una estafa. Entonces, pudiese ser que la responsabilidad, además de ser administrativa, porque la ley de protección al consumidor así lo dice, también podemos incurrir en una falta civil, donde ustedes me paguen por todos los daños ocasionados. Y de forma penal, como dice acá, si es que ese engaño ha causado alguna estafa, y ahí incurre en cárcel. Luego el siguiente inciso dice: comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que en la venta de un bien o en la prestación de un servicio actúe con dolo o culpa. Fíjese bien. ¿Qué es el dolo? El dolo es cuando alguien hace una cosa con intención premeditada. A eso se le llama dolo. A eso se le llama dolo. Cuando hay una intención premeditada de un hecho que yo quiero hacer. ¿Ok? Entonces a eso se le llama dolo. Aquí está. Entonces el dolo es cuando usted hace o comete o dirige una acción, pero que ya lo premeditó antes. Le voy a vender las camisas más feas a este. No dijo fea, sino más feas a este, porque esas camisas, y ahí me lo voy a bajar. Ese dolo, porque yo lo estoy haciendo con intención. O cuando se habla de culpa, la culpa es lo contrario al dolo en materia de derecho. La culpa es cuando por equivocación yo le vendí las camisas más desastrosas. Entonces es una culpa. La culpa es porque no lo hice con intención, sino por descuido. Por descuido. Esa es la diferencia entre dolo y culpa. El descuido es la culpa y el dolo es la intención de querer hacer el daño, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede con este dolo o con esta culpa? Que el problema es que puede causar daño al consumidor. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros por la falta de calidad, cantidad, identidad, causamos daño al consumidor, entonces tanto el dolo como la culpa son situaciones que nos pueden llevar, ya dije, no solamente a reparar un daño administrativo, sino por la vía civil a pagar fuertes cantidades que nos pueden cobrar por los daños ocasionados. O, si es posible, hasta llegar a la cárcel, porque nos pueden demandar creyendo de que lo que hicimos lo hemos hecho con dolo, es decir, con intención de hacer el daño, ¿verdad? Eso es bien peligroso. Veamos el artículo 41. Le vamos a pedir entonces a otro compañero, vaya, que lo lea. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Gerson. Artículo 41, Gerson. Las infracciones a que se refiere esta ley se clasifican en leyes graves y muy graves. Vamos a ver la clasificación que nos da la ley al respecto. Hay tres clases de infracciones. Hay tres clases de infracciones. Es decir, la infracción motivo de violentar esta ley se va a dividir dependiendo de la gravedad, de lo grande o de lo pequeño de mi acción. Por eso es que las sanciones no pueden ser parejas
en todos los casos, sino que las sanciones se van a medir dependiendo de la magnitud del daño que se ha hecho. Sí, por eso dice que las sanciones pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser muy graves. Alguien se acredita una sanción, dentro de la investigación que se hace, van a determinar si la sanción que le vamos a anotar a alguien, si esa sanción va a ser leve, ¿ok? Si la sanción que le vamos a anotar a esa persona va a ser leve, por la sencilla razón de que el hecho cometido no tiene grandes repercusiones en el engaño que el productor hace, pero podrían volverse graves dependiendo si las repercusiones de esa sanción puede alcanzar un daño mayúsculo, o si realmente el productor ha cometido una ilegalidad muy grave, entonces ya esto se vuelve peligroso por la sencilla razón de que si la falta que se comete es muy grave, quiere decir entonces de que la intención, o sea, el dolo, ha sido superior para querer causar ese daño. Entonces, las infracciones se van a imponer dependiendo de la falta que cometa el proveedor. Puede ser una falta pequeña, una falta más grande y una falta mayúscula, que puede ser muy grave. Esas sanciones que son muy graves, el problema es que pueden llevar aparejadas otro tipo de castigos, llamémosle así, o de infracciones. Cuando una infracción es muy grave, ese castigo pudiese caer realmente no solamente en área administrativa, sino que ese castigo pudiese caer también en área civil o en área penal. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde los productores o los proveedores, frente a los consumidores o frente a los clientes, deberán de trabajar con mucha ética, como dice el artículo, con mucha moral, con mucho cuidado. Es decir, que los proveedores tendrán que ser responsables a la hora de comercializar, de darle cumplimiento, de respetar, de no aprovecharse del consumidor y de hacer las cosas de una forma correcta, pues. Porque si no las hago de esa forma correcta, el problema es que hasta pueden sancionarme con multas serias, hasta cerrarme el establecimiento. Pueden sancionarme hasta con cárcel por la cuestión del dolo, me pueden llevar por una estafa. Entonces, como ven ustedes, las leyes están ahí para ordenar las conductas de cada uno de los proveedores y de los consumidores. Entonces, precisamente la ley viene a regular ese tipo de acciones o de actuaciones que se dan en la relación comercial entre productor y consumidor. Entonces, ahí están las sanciones. Ahí está la respuesta prácticamente de una mala conducta o de una acción con mala intención, con tal de ganar mucho dinero vendiendo bastante, aunque dañemos al consumidor. Eso es lo que sucede. Y esa es la razón de la ley de protección al consumidor. Está velando porque no se den abusos por parte de los proveedores al momento de comercializar. Bien interesante. Conozcámosla para no caer nosotros en ese perjuicio o prejuicio que se pueda dar en las vías hasta judiciales. Muy bien, jóvenes. Preguntas. Al no haber preguntas, está todo claro o no se entendió nada, ¿verdad? Pero yo creo que sí se entendió un poquito. ¿Ok? Entonces, sí está claro. Bueno, por ahorita no hay preguntas. Vale, pues, claro como la horchata. Muy bien.
Muy bien, excelente. Me alegra que hayan entendido, ese es el objetivo. Y por eso es que se les explica un poquito para que vayamos aprendiendo de esto. Bien, nos estaríamos el miércoles, pues, ¿verdad? Nuevamente a las 6:45 en la videoclase. Y por ahí vamos a ir dejando unas tareas de lo que hemos estado viendo para que las trabajemos. Les fuera pidiendo de que se vayan organizando en grupos. Vamos a dejar una tarea en grupo. En estos días se la voy a subir a la plataforma para que podamos investigar sobre un tema y exponerlo. Ok, entonces vayan formando grupos. Pueden ser a lo mejor un grupo de 4, ¿verdad? 4 por 4, 16. Parece que son 18 ustedes. Podrían ser grupos de 4 o de 3. Váyanse organizando en grupos y me van mandando a través del WhatsApp los nombres de los grupos para irlos numerando y poder pues ir viendo ahí cómo se va distribuyendo el trabajo que se les dejaría. Licenciado, perdón. Sí. Yo le había comentado que el registro pasado trabajé yo solo, pero hablé con una compañera que si me podía unir con ellos, entonces me comentaba que le solicitara a usted como autorización. No hay problema. No hay problema. Ustedes únanse y los grupos, es más, los grupos ustedes los arman porque son afines. Ustedes saben quiénes trabajan bien, con quiénes se llevan mejor, cómo es que se desarrollan. Entonces ustedes mismos escojan su grupo. No hay problema. Ahí pueden unirse. Hola, buenas noches. No sé si alguien me puede agregar en su grupo. Porque la última vez, solo con una persona creo que me tocó que trabajar. Okay. No tuve ¿Alguien grupo. puede agregar a Lorenita por ahí? ¿Habrá algún grupo por ahí que esté de 3, por ejemplo, que la puedan agregar a ella? Y si no, pues pónganse de acuerdo en el transcurso de la semana para que se vayan organizando en grupo y me mandan los nombres. Así enumeramos grupo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y vamos a ir pensando en un trabajito de investigación que nos va a servir. Solo tengo una pregunta. ¿De cuántos integrantes? Tiene como un mínimo. Hagámosle 3 o 4 por ahí, porque son, okay. Creo que ustedes son 18. Ok. 3 o 4, por ahí únanse. Ok. Bueno, jóvenes. Una duda. Sí, perdón. Rebeca, dele. Pero fíjese que yo la primera clase no me metí, entonces no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo, porque igual yo tampoco tengo grupo. Entonces, no sé, yo le iba a escribir a alguien que conocía, pero no sé, al final. Porque igual yo tampoco tengo grupo, si no me puedo ir con Lorena, pero no sé si tienen un grupo para ver pues los números y eso. Excelente. Ahí está Lorena y puede con Rebeca asociarse y ahí puede ir surgiendo otra persona más que pueda unirse con ustedes. Si usted todavía no está agregada al grupo de WhatsApp de todos los compañeros, agréguense por favor, porque a través del WhatsApp es que nos estamos comunicando constantemente. Cualquier razón, cualquier información o cualquier contacto, usted pues inmediatamente, yo ando a la mano siempre ahí el celular. Muchos de ustedes me llaman, mira licenciado esto y lo otro, inmediatamente devuelvo las contestaciones a través del grupo de WhatsApp. Por eso es importante. Quizás mejor que un correo o que la plataforma para comunicarse más directamente entre nosotros, funciona más el grupo de WhatsApp, porque así inmediatamente usted me dice, mire licenciado, necesito esto o la otra situación por ahí que se dé. Entonces es más fluido podernos comunicar. Oye, los que no están en el grupo, ahí uno de ustedes armó el grupo. No recuerdo quién fue. Para que... ¿Yo? ¿Quién fue? Yo. Ya ahorita la estoy agregando. Daniela, poca sangre. Gracias. Ay, ahí podemos agregar a la otra. No sé si ya te cayó. Sí, ya cayó, creo que sí. Le cayó. Sí, ya cayó, gracias. Gracias, igual. Ok, entonces a través del grupo estamos por ahí en comunicación constante. Oye, así es que, bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que agregar. Si no, pues desearles a ustedes que pasen feliz noche. Agradecerles a ustedes la atención, el mantener sus camaritas encendidas y el ser puntuales también en la clase suya.
Ok, ustedes, el beneficio para ustedes. Ustedes están aprendiendo. Excelente. Así que nos vemos en la próxima. Pasen feliz noche. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vic, yo solo tenía una sugerencia de que tal vez los que ahorita están diciendo que no tienen grupo, tal vez se pueden unir porque prácticamente creo que ya teníamos todos un grupo. No estoy muy segura. Ahorita es el momento para que ustedes puedan unirse si no tienen grupo. Ok. Excelente. Adiós, feliz noche. Adiós, cualquier Buenas tipo de noches, grupo nos Liz, puedes gracias. unir. Gusto.